Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Soy de los pocos representantes de la Administración local que, sin embargo, representamos más del 50% de los poderes adjudicadores del Estado y se nos aplica esa ley igual que a las universidades, igual que se aplica a la Universidad Complutense, se aplica a la Junta Vecinal de mi pueblo, que son 300 habitantes, y se aplica la misma ley, y se aplica la misma ley a FCC que a mi amigo Diego Fontanero, vecino del pueblo, ¿no? Estos cambios en la ley de contratos, decía que estos cambios en la ley de contratos son muy vistosos, pero no son tantos cambios, porque al menos desde la Ley 2/2011, en el artículo 22.2, actual artículo 28.2, ya la contratación estratégica se impone con carácter imperativo. En la Unión Europea, al menos desde el Small Business Act de 2008, ya se hace referencia a la contratación, el fomento de la contratación con pymes. La mejor política social creo que es el empleo de calidad y se genera con pymes innovadoras, aunque la palabra innovación se ha olvidado del artículo 1 de la Ley de Contratos, ¿no? Del artículo 1.3. Vemos aquí los objetivos de la directiva, no me entretengo con ellos. Los cambios que pretendemos hacer en la legislación de contratos desde la directiva de 2014, pero insisto, creo que esto viene de atrás. Para intentar conseguir ese objetivo final. Perdonadme que vaya tan rápido, pero es la hora del café y no quiero recortar mucho tiempo a la hora del café. Conseguir la eficiencia social. Conseguir esa eficiencia social va un poco más allá de la eficacia al mínimo coste. Se trata de conseguir objetivos sociales con los mismos recursos que vamos a invertir, es decir, sin gastar más, vamos a implementar con ellos otra serie de políticas. Por supuesto, de manera íntegra. La integridad tampoco es una novedad. Siempre hemos tenido que ser íntegros en la contratación pública, aunque los casos de corrupción que nos han rodeado pues nos dicen que no siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero ese es el objetivo. Y tampoco tenemos que olvidar que el objetivo final es conseguir obras, servicios y suministros de gran calidad. Es decir, ese escenario es el escenario al que nos conduce la nueva ley. Derrumbamos el texto del 2007 para tener ese nuevo edificio, aunque esta nueva contratación pública yo creo que tiene todavía demasiados agujeros. Este sería, en mi esquema, la idea de la nueva ley de contratos, ¿no? Asentada sobre la integridad, tenemos que conseguir esa calidad y esa eficiencia social a base de innovación, contratar con pymes, incorporar cláusulas sociales e incorporar cláusulas ambientales. En cláusulas sociales, por ejemplo, recuerdo como el Ayuntamiento de Avilés ya aprobó una instrucción en el año 2009 o la Junta de Castilla y León ha hecho obligatorio para todo el sector público autonómico y también local de la comunidad la incorporación de cláusulas sociales, ya el 2012. Quiero decir que no es tanta novedad esto, ¿no? Esto nos debe exigir ver la contratación en su conjunto y actuar de manera global en las tres fases de la contratación, no solamente en una fase. La integridad, como dice el Tribunal de Luxemburgo, tiene que presidir la transparencia en todas las fases y en todas las fases también hemos de aplicar estratégicamente la contratación pública y vigilar en el resultado final que efectivamente aquello que hemos incluido en los pliegos o que se ha valorado, que eso se cumple. Por eso digo que la ley no entra en vigor nada más que formalmente el día 9 de octubre. La ley ya está en vigor, primero por el efecto directo y segundo por la doctrina de los tribunales de Luxemburgo. Un ejemplo de que la ley está en vigor es la resolución de la Junta Consultiva del 15 de noviembre. En esta resolución la Junta Consultiva nos pide a todos los poderes adjudicadores que antes del 31 de enero le comuniquemos qué hemos hecho en el año 2017 en esta materia. ¿Qué hemos hecho para prevenir la corrupción? ¿Qué problemas hemos encontrado? ¿Qué hemos hecho para fomentar la contratación con pymes? ¿Por qué nos han presentado más pymes? ¿Qué hemos hecho en contratación social, medioambiental y de innovación? Todo eso nos lo pide la Junta Consultiva, que lo analicemos en el 2017. Por lo tanto, al menos desde abril de 2016, esto es obligatorio. Insisto que yo creo que lo es mucho antes porque en la Ley de 2011 se incorporó el 22.2. Por lo tanto, tenemos esta ley asentada en estos dos pilares, integridad y estrategia, que no son meras ideas, fuerzas, medios, principios programáticos generales, sino que son auténticas obligaciones que se concretan en multitud de preceptos con mandatos imperativos directos. La integridad implica transparencia no en el sentido de mera publicación de datos, sino transparencia en la aplicación del principio de transparencia, de garantizar la igualdad de trato. No se trata solo de publicar los datos de la contratación, sino de asegurar que esos datos han sido obtenidos en un proceso que ha garantizado la igualdad de trato de todos los licitadores. Y la estrategia implica, es otro que vemos ahí, de aplicar criterios sociales, ambientales, de innovación y de fomentar la contratación con pymes. Bueno, no me entretengo, me perdonáis ya que pase un poco de esto para intentar abreviar. Ahí vemos una serie de artículos con mandatos imperativos en materia de integridad. Para empezar, la consagración en el artículo 1, pero también el artículo 28, cuando dice que solo podemos contratar aquello que necesitemos.
Algunas infraestructuras de este país a lo mejor no se hubiesen contratado si se hubiese cumplido este artículo, que por cierto es el 22.1, no ha cambiado, también en el 22.1. Y en el artículo 1 se dice que solo podemos contratar aquello que necesitemos. La primera causa de corrupción es hacer contratos que no necesitamos, y no me refiero solo a infraestructuras. Hay muchos programas informáticos que nunca se han utilizado o muchos servicios que se podían prestar con personal propio, ¿no? Muy importante el artículo 28, el 29, el 62.1 en materia de control de la contratación, crear una unidad responsable del seguimiento. El 64.1, la obligación que tenemos de adoptar medidas específicas para garantizar la integridad, no solo las de la ley, etcétera, etcétera. Lo mismo vemos en materia de contratación estratégica, también es obligatorio. El artículo 1.3 dice que de manera transversal, es decir, en todas las fases y preceptiva en todos los contratos, es decir, no hay excepciones tampoco en los contratos menores, que me han preguntado muchas veces, no hay excepciones para no incorporar criterios sociales, medioambientales y, aunque no esté en este artículo, también creo que de innovación. ¿Por qué es obligatorio en todas las fases? No exactamente, es obligatorio en la fase de preparación siempre, al menos al fijar el precio, es obligatorio en la ejecución, al menos una cláusula, 202, y como criterio de adjudicación no es obligatorio, voy a decir ni recomendable desde mi punto de vista, pero sí que si el desempate o la desestimación de ofertas desproporcionadas, artículo 149, es obligatorio tener en cuenta criterios sociales. Ahí vemos una serie de artículos que hacen referencia a estas obligaciones. También, al igual que el 64, el 201 nos obliga a adoptar unas normas internas en las cuales nos dotemos de instrumentos para garantizar que nuestra contratación respeta la normativa sociolaboral y medioambiental, no solo la española y la europea, sino también la internacional recogida en los convenios que se relacionan en el anexo 5. Por lo tanto, a la hora de coger en la mano esta ley, tenemos que tener claro eso, cuáles son los objetivos de la ley, que son objetivos que se deben traducir a la hora de hacer un pliego, a la hora de hacer cualquier contrato, y que no son meros principios abstractos, sino que tienen una concreción material. A nosotros nos queda, a la hora de aplicar estos principios, ser más o menos ambiciosos, ser más o menos estrictos a la hora de aplicarlo. En el Ayuntamiento de Valladolid hemos empezado, al menos con manera más intensa, en el año 2015, a aplicar esta contratación íntegra y estratégica, porque empezamos a aplicar directamente las directivas de contratación cuando fueron aprobadas. Pero insisto que muchas entidades locales, especialmente en criterios sociales y en criterios de compra pública de innovación, la estrategia pública de innovación del Mineco es del 2012, el primer documento de trabajo, ¿no?, que está colgado todavía en su web. Es decir, ha habido herramientas suficientes para dotarnos de una instrucción que ahora entiendo que nos obligan los artículos que citaba antes, 64.1 y 201, a tener una instrucción específica para asegurar el cumplimiento de la transparencia en todas las fases de la contratación pública y también para garantizar que utilizamos nuestros contratos de manera estratégica. Con esa instrucción, que por ejemplo ha sido seguida en esa otra de la Junta de Extremadura, es una instrucción que está, por supuesto, al alcance de cualquiera para que pueda tomar de ella lo que le pueda resultar útil. Tenemos 6 capítulos. Me dicen en mi intento que es muy larga, digo ya, pero sustituyo a una ley y a 3 directivas que son aún más largas, ¿no? Esfuerzo al que ha ayudado mucho la intervención municipal, ayudada por los órganos de fiscalización externa. Nuestro Consejo de Cuentas y los Tribunales de Cuentas llaman muchas veces a nuestra puerta y nos recomiendan adoptar una serie de medidas. Lamentablemente, pocas veces se le hacen caso, pero cuando la Fiscalía llama a tu puerta, te lo tomas un poco más en serio, ¿no? Entonces, hemos reducido la contratación menor en un 1,5%, esperamos reducirlo bastante más este año. Pero aplicando estricta medida de transparencia, lo que hemos reducido enormemente la litigiosidad. Solo hemos tenido un contrato que ha ido a la vía contenciosa, de los 216 del año pasado. Todos los recursos contenciosos administrativos han supuesto un 4,64%. De ellos, solamente 2 han sido contrarios al ayuntamiento, desestimados. Uno de ellos fue un recurso de reposición que nosotros mismos estimamos al contratista. Es decir, es un buen ejercicio que pensemos que cuando nos equivocamos tenemos que rectificarlo, artículo 109.2, pero vía de recurso de reposición. Y solamente un recurso contencioso que además hemos ganado, es decir, una litigiosidad muy pequeña aplicando estrictas medidas de transparencia. Otro efecto de la transparencia en fase de ejecución es reducir enormemente las modificaciones no previstas en los contratos, con apenas un 3% de contratos que han sido objeto de modificación no prevista.
Los criterios sociales y ambientales los utilizamos en todos los contratos porque tenemos pliegos tipo y es obligatorio, no caben excepciones a utilizar criterios sociales, al menos como desempate o para desestimar las ofertas desproporcionadas y también siempre para fijar el valor estimado de los contratos. Eso como mínimo es obligatorio. Luego hay contratos en los que también los criterios sociales se han utilizado como criterio de valoración. Y me detengo un momento en este punto porque antes he hecho una reflexión. Incorporar criterios sociales o medioambientales o de innovación como criterio de valoración tiene bastantes riesgos. El primer riesgo que tiene es que reducimos en general la participación de las pymes, porque presentar un plan social, presentar un plan medioambiental le exige a una pyme elaborar un documento al que no están habituados. Le es muy fácil a una gran empresa que tiene una estructura administrativa para hacer eso, que tira de su convenio colectivo y presenta un plan social. Tiene otro problema, que si en nuestro contrato considerábamos que era importante determinada política social, por ejemplo, en un contrato de ayuda a domicilio, incorporar transexuales a la prestación del servicio, puede que la oferta que gane no sea la que nos ofrece aquello que hemos pedido, que es muy habitual. Puede que nos ofrezcan, como nos ha pasado en un caso en nuestro ayuntamiento, aumentar la jornada de lactancia de las mujeres trabajadoras, pero en el contrato no había ninguna mujer. Y ganó el contrato esta empresa, por ejemplo, ¿no? Es decir, si consideramos que algo social o medioambiental es importante, creo que es más práctico imponerlo como condición de ejecución que valorarlo. Porque si lo valoramos, luego el siguiente problema es quién controla la ejecución de los contratos. ¿Tenemos creadas unidades de control? ¿El director de obra o el responsable del contrato realmente controla la oferta técnica? Si bastante trabajo le cuesta garantizar el cumplimiento de los pliegos, la oferta técnica, el plan social, el plan ambiental, el proyecto constructivo, se suele quedar casi en el mismo sobre en el que fue presentado. Por lo tanto, me parece que utilizar criterios sociales, medioambientales y o de innovación debe ser en aquellos contratos que, por sus características y por su duración, lo permitan, pero lo ideal es imponerlos siempre en la preparación de los contratos y hacerlos obligatorios como condición de ejecución. Otro ejemplo que tenemos de nuestra contratación estratégica en la que más nos hemos esforzado es en la obligación de dividir los contratos en lotes. Aún no hemos conseguido que la edificación se haga en lotes. Nos cuesta mucho trabajo que los arquitectos conciban su contratación como lotes cuando, sin embargo, subcontratan luego todas las partes de la ejecución, ¿no? Pero sí que hemos elevado exponencialmente la adjudicación de contratos a pymes. Mientras la media nacional apenas llega al 35%, en Valladolid el año pasado llegamos al 75%. Eso tiene bastantes efectos, especialmente en el tejido empresarial local, porque muchas de esas pymes, la mayoría, eran empadronadas, domiciliadas en Valladolid capital, otras en la provincia, otras en Castilla y León y otras de fuera. Pero la inmensa mayoría eran empresas locales, con lo cual tiene una enorme rentabilidad política, una enorme rentabilidad social en el ayuntamiento, porque el beneficio empresarial no solo es que los trabajadores sean vecinos, sino también el beneficio empresarial queda allí. Y políticamente les es muy interesante a nuestros políticos decir que a sus empresas les han adjudicado 40 millones de euros. Lo cual es bastante interesante. Y además hemos visto también cómo, no lo tengo en este gráfico, pero cómo las ofertas de las pymes suelen ser en general económicamente bastante más arriesgadas que las de las grandes empresas, porque su estructura de gastos generales es muy inferior y su necesidad de beneficios, no tienen que rendir cuentas al Consejo de Administración y a los accionistas, también es inferior. Y su calidad no suele ser menor. Y si lo fuese, ahí estamos para controlarlo. Porque controlar una pequeña empresa es relativamente sencillo, su estructura jurídico-administrativa es parecida a la nuestra, controlar a una multinacional es la pelea de David contra Goliat. Pues este es el trabajo que tenemos que seguir perfeccionando y al que nos enfrentamos con la nueva ley de contratos. Para conseguir esa eficiencia social tenemos que hacer que encaje la integridad y la estrategia en nuestra contratación pública. Creo que con esto he conseguido terminar casi en tiempo. Muchas gracias por su atención. Perdona por la precipitación.